Bueno, yo creo que una de las pasiones de muchos, incluyéndome a mí, es la historia de nuestras ciudades. Y creo que se nos ha perdido muchísimos referentes de nuestra historia y eso hace parte de nuestra identidad. Y cuando revisamos nuestra historia nos damos cuenta de muchas cosas, como cuando se revisa la historia de la loca Margarita. Una mujer que fue desplazada, víctima de la violencia, que perdió sus hijos en la violencia estamos hablando quizás hace 120 años, porque parece que fue un personaje real. Esa serie, la recreación de esta serie es una de las sorpresas que trae Canal Capital el próximo 18 de febrero a las 9:30 de la noche. Néstor Oliveros, que es un reconocido director, una de las producciones que acaba de terminar, por ejemplo, fue Los Puros Criollos. Tiene un recorrido grande, se le acaba de medir a esta producción y lo estamos saludando. Néstor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí pues para hablar de esa serie de La Loca Margarita. Bueno, ¿cómo fue esa serie? Es decir, ¿dónde la grabaron? Digamos, detalles de la producción, ¿cuántos actores? ¿Cómo fue eso? Pues la serie empezamos a grabar aquí en Bogotá, era un poco difícil recrear todo ese Bogotá de principios del siglo XX, de 1900, 1910. Entonces, como es una historia tan actual, la historia de La Loca Margarita, eso fue lo que nos llamó la atención precisamente porque en la investigación nos dimos cuenta de eso, una maestra de escuela, de pueblo, de vereda, desplazada, con hijo desaparecido, con esposo muerto en combate. Entonces, es una historia totalmente actual. Entonces, lo que quisimos fue como traer esa historia y hacer ese símil ahí con la historia de una profesora desplazada de Bojayá, también con hijo desaparecido, o sea, de la vida real también, con esposo muerto en combate. Entonces empezamos a narrar la historia de esa vida de esas dos Margaritas como esa historia cíclica y con la premisa de que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Pero miren esto lo que usted nos está diciendo. Está hablando de una historia absolutamente dramática, ¿no? De dolorosa, que además tiene violencia de género, que además tiene violencia política, y la loca Margarita es un personaje frente al cual en el imaginario nos reímos, nos burlamos, señalamos a una, incluso decía Manolito, había hasta en Caldas. En Aranzazu había una que le decíamos ojo la loca que Margarita. viene la loca Margarita y se lo va a llevar, Sí. ¿no? Entonces fíjese usted, esto tan paradójico. Pues es que eso fue lo que nos llamó la atención porque siempre se ha visto la loca Margarita como un saltimbanqui, como una loquita que andaba vociferando ahí por las calles, pero detrás de eso está una mujer que era una líder política, una líder social, una educadora y que es una historia, lo que le digo, que se puede estar repitiendo hoy en cualquier parte del país, una profesora que sacan de su tierra precisamente por ese liderazgo social, con el asesinato de líderes de ahora. Entonces nosotros quisimos retomar esa historia y además nos lo volvía más fácil también por producción, porque si íbamos a hacer todos los capítulos recreados en entre 1900 y 1940, pues se iba a volver una cosa muy difícil por presupuesto y por tiempo. Entonces estas dos cosas nos mandaban la historia al día de hoy y nos la hacía absolutamente vigente y lo que le digo, lo que queríamos era quitarle a la loca Margarita esa imagen que tiene de un simple saltimbanqui que vociferaba por ahí por Bogotá cosas y no más, y queríamos mostrar a esa mujer que está detrás de esa imagen, Sí. de ese ícono de la ciudad que es una loquita vestida de rojo Pero gritando mire, viva el Partido Liberal. Miren esto, sí, claro, por ejemplo, es que también me llama la atención otro mito muy latinoamericano, este sí va desde México y yo no sé hasta dónde, que es el de la famosa Llorona. Y cuentan que la Llorona va gritando por la calle, ¿dónde están mis hijos? Lo cual significa que en nuestros mitos fundacionales hay muchas mujeres que han perdido sus hijos o su hijo en la violencia o en un hecho violento. Sí, exacto, es eso, es lo que queríamos resaltar de ella. Por ejemplo, hoy esa señora de Bojayá, la historia que conocimos del Bojayá, de todo este masacre que hubo ahí y los que salieron corriendo, que estaba exactamente vista en lo que le pasó a la loca, una mujer, lo que le digo, como de hoy, con esposo muerto en combate y con hijo desaparecido, educadora. Sí. Entonces, ¿De cuántos capítulos quedó la serie? La serie es de 6 capítulos. ¿De una hora? 6 capítulos de media hora. Media hora. Media hora. Se grabó, me decía, en Bogotá y en dónde más. Estuvimos en Bogotá, había como muchas locaciones que era difícil de encontrar, pues la casa donde ella llegaba, la fonda. Entonces tuvimos
una parte en Cibaté, a veces nos tocaba hacer el exterior de una locación en Cibaté y el interior acá en Bogotá. Ya. Entonces nos tocaba desplazarnos mucho. Estuvimos también en Chocontá, estuvimos en Bogotá, estuvimos en Honda, recreando un poco ese desplazamiento por el río y todo. Inicialmente lo íbamos a hacer de verdad, en Bojayá, porque la profesora es de Bojayá, es de allá y esto, entonces queríamos hacer la historia, pero precisamente nos recomendaron no ir por orden público en esos días que nosotros estábamos, que se estaban como los brotes otra vez de violencia, entonces lo recreamos en Honda y recreamos todo lo de la iglesia de Bojayá y todo en la estación de la Sabana, en las bodegas de la estación de la Sabana. Quisimos recrear como esa iglesia donde cayeron estos cilindros y que acabó con toda esta gente. Terrible esa historia tan dolorosa. Néstor, yo le quiero preguntar, los actores, ¿quiénes son? Los actores son, la mayoría son actores de teatro. Está Coco de la Candelaria, la protagonista es Adriana Osorio, que también fue muchísimo tiempo en la Candelaria, ha trabajado en muchas series de televisión. La nana de ella, Jacqueline Osorio, que también ha estado, todos como actores de muchísima trayectoria, no tan de televisión pues, pero sí toda la vida actores profesionales. Había algunos actores naturales también ahí y actué yo, por supuesto. Ah, usted también actuó. No, salgo un pedacito ahí ¿Sí? siendo, sí, como ¿De cuál? ¿De qué? ¿De malo? Y... ¿Sale de malo? No, pero soy bueno. el esposo de Margarita en el momento que aparezco y me matan para no salir más. ¿Da la hora? Sí. De la hora y me matan y ya. Y además hay una escena, también quería casi como hacer una escena de Tarantino, como cuando matan a Rafael Uribe, que la loca Margarita se llena de la sangre, porque el mito que hay es que ella empezó a decirse rojo en el momento en que recogió el cadáver de Rafael Uribe y su vestido se le tiñó de rojo. Y ella desde ahí decidió vestirse siempre solo de rojo. Entonces yo quería que la escena fuera casi como de Kill Bill, que tuviera sangre, como toda esta sangre que ha habido en este país toda la vida, desde la guerra de los 1000 días, que es cuando está la loca Margarita. A Rafael Uribe, que lo mataron ahí en las en el Capitolio, en las escaleras, ¿no? Sí, y ya tiene la premonición que lo van a matar, pues es un poco... Cassandra. Sí, es exactamente, y además es un poco el mito de que ella estuvo, nunca sabemos realmente los datos históricos. Todas las crónicas que hay sobre ella hablan de que ella estuvo en el momento de que mataron a Rafael Uribe. Pero los testimonios que hay de los tipos que la mataron y del médico que le recogió, los testimonios reales, ninguno de ellos la nombra. Entonces uno dice, pues, es también como un mito que quisieron hacer con la loca, porque como era tan apasionada por el personaje también, entonces... Es posible. Pues Néstor, nos está un abrebocas toda esta semana. Tenemos que hablar muchos temas la semana siguiente, porque el próximo lunes 18, este próximo lunes en 8, nosotros el lunes estrenamos también a Carolina Olivera. Ella sí no es loca, no le decimos la loca Carolina, sino todo lo contrario. Aunque a veces uno... uno nunca sabe. Aunque a veces. Néstor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y no se pierdan.